Buenas tardes, mi nombre es Patricio Luza. Hoy día está conmigo César Romero, del Departamento de Research. Hoy día les vamos a presentar una nueva cartera. Es un poco diferente a las carteras modelo que tenemos actualmente a disposición de los clientes. Esta cartera se llama Cartera Oportunidad, que, bueno, por su nombre podemos indagar un poco que es una cartera un poco más de oportunidades, en donde el espacio de tiempo para poder entrar en las acciones es un poquito más rápida. Son acciones ligeramente más volátiles. Son acciones en las que los rendimientos pueden ser explosivos. Es una cartera diseñada para un público un poco más tolerante al riesgo, que pueda tener algo de volatilidad en su portafolio. Y bueno, la idea es tener rentabilidades un poco superiores a las del mercado. En este caso, el benchmark de esta nueva cartera es el Russell 2000, que son las 2000 acciones más pequeñas dentro del Russell 3000. En su totalidad son acciones mid caps y small caps. Entonces su capitalización es ligeramente por encima de los 2 billion, que si bien para el mercado americano estas son empresas pequeñas, comparadas al mercado peruano son inmensamente grandes. Así que, bueno, son empresas bastante sólidas, con algo más de riesgo que las acciones en las que normalmente estamos involucrados en el resto de las carteras. Y bueno, es básicamente eso. Les dejo ahora con César para que pueda hacer una explicación un poquito más a detalle sobre lo que es esta cartera. Gracias, Patricio. Creo que hasta aquí se me escucha bien y también la presentación debería poder verse bien. Sí, está perfecto. Ok. A ver, de hecho, para empezar, antes de hablarle directamente de las acciones, les voy a comentar un poco cómo estamos en la situación macroeconómica mundial, un poco como para tener una idea de cómo han venido los mercados, cómo han venido las economías, cómo ha sido todo este trayecto del COVID y al final de esta parte macro les comentaré un poco de lo que ha sido la inflación, que de hecho es uno de los temas de los que más se hablan a nivel local y a nivel internacional en Estados Unidos también, ¿no? Y de ahí ya posteriormente pasaré a hablar de las acciones en particular y por qué son cada una de estas especialmente explosivas, o deberían serlo en el corto o mediano plazo. Ok, entonces para comenzar, vamos a detallar un poco el análisis sobre el impacto COVID en la economía mundial. Determinamos que hay dos choques, de hecho, debido a la fuerza que ha tenido la variante Delta, ya es un choque en sí mismo. El primer choque ha sido en el 2020, hemos visto cómo la economía global ha caído. En el caso de las acciones de Asia, sin China, han caído en promedio 8%, eso lo podemos ver en el primer gráfico de la izquierda, la caída del PBI en el 2020. Después vienen las economías llamadas LAC, que son Latinoamérica y Caribe. Después vienen las economías SSA, que son de África subsahariana, que están por debajo del desierto de Sahara. Y luego vienen los demás. En general, todo este grupo de economías que les ha ido peor han sido las de menores ingresos, ¿no? Las economías emergentes y las economías en desarrollo. Y las que les ha ido mejor, las que han perdido menos en términos de PBI, han sido Estados Unidos, China y en general economías desarrolladas, ¿no? o avanzadas. Entonces, para comentarles más o menos, el apoyo fiscal ha alcanzado al 2020 16 billones o 16 trillions, alrededor del 15% del PBI mundial. De hecho, obviamente sectoriado, el porcentaje no es el mismo por país, de hecho los países que menos caen son los que más invierten porque tienen más capacidad. Más del 90% de la economía mundial experimentó una contracción, es decir, que el 90% de la economía o de los negocios a nivel mundial de alguna u otra manera le afectó el COVID, casi todo. Ahora, eso para comentar el primer efecto que fue el del 2020, ¿no? Que ya de hecho ya lo conocemos bastante bien. En la parte de la derecha, el primer gráfico que se encuentra en barras naranjas es el movimiento del PMI. El PMI es el índice en general
de crecimiento económico de un país. Es una encuesta que se da y básicamente aglomera tres partes, servicios, manufactura y en general uno que es el composite, que aglomera todo. Entonces, este índice en 50 te indica que la economía está yendo de manera estable, estancada, quién sabe. Si supera el 50, que está creciendo; si está por debajo de 50, que está decreciendo, que está cayendo, ¿no? Está desacelerando y se está reduciendo. Entonces ahí podemos ver el movimiento fuerte que hubo en marzo del 2020, la caída tan fuerte en servicios y manufactura que hubo. El movimiento ha sido bastante fuerte. Vemos una recuperación en los próximos meses, una leve caída a finales del 2020 y luego una subida que más o menos se esperaba que fuera subiendo en estos últimos meses también. Sin embargo, no ha subido de esta manera. ¿Por qué? Porque el impacto de la variante Delta ha sido mucho más alto de lo que se preveía. La variante Delta es responsable ya de más del 90% de todas las nuevas infecciones a nivel mundial. En Singapur, China, continental, Reino Unido, Australia, Alemania y Estados Unidos principalmente, que son países que han tenido igual altos índices de contagio, ¿no? Incluso después de las vacunas. Entonces, si bien hemos visto una caída, la caída obviamente no ha sido tan fuerte como en el 2020 porque ya está encontrando países con vacunación bastante elevada, ¿no? Después les voy a comentar un poquito eso. Pero en general esta es la conclusión de esta diapositiva. Hay dos choques, uno es mucho más fuerte que fue el 2020, el segundo que estamos experimentando en el 2021 ha sido relativamente fuerte, ha desacelerado, más que haber hecho que caigan las economías, ha hecho que desaceleren en el crecimiento en algunas partes. Y bueno, en la parte de abajo es únicamente para hablar de mercados desarrollados. Mercados desarrollados como el Reino Unido, por ejemplo, vienen decreciendo, pero se encuentran por encima de 50. La eurozona ha venido decreciendo, pero se encuentra por encima de 50. Estados Unidos ha venido desacelerando también, pero incluso sigue por encima de 50. Es decir, a pesar de esta caída nueva que ha habido, igual continúan creciendo, a menor velocidad, pero continúan creciendo, ¿no? Estas son las economías desarrolladas más importantes. Esta siguiente diapositiva les voy a comentar acerca un poco de la vacunación. En el gráfico de la izquierda está el nivel de vacunación que han tenido las economías, en general por sectores geográficos principalmente. El primero es Estados Unidos y Canadá. Al menos el 66% tiene una dosis, pero el 60%, que es el verde más oscuro, tiene las dos dosis, está completamente vacunado. Entonces, como se sabe, las vacunas no evitan el contagio, pero sí evitan que tengas consecuencias fuertes, ¿no? O fatales, no te salvan de morir. Entonces, en ese sentido, países que están completamente vacunados pueden tener un crecimiento económico más alto porque de hecho tienen una mayor posibilidad de reapertura. Y el tema de los costos también es mucho menor porque ya no se llega al caso de estar con el tema de las camas UCI o con mayores envíos de medicamentos, ¿no? O sea, es un poco más controlar en ese sentido los costos también que pueden tener las familias con respecto al COVID. Entonces, hemos visto que el suministro de vacunas de hecho es bastante desigual, es bastante más alto en el caso de Estados Unidos y Canadá. Si vemos las columnas verdes oscuras, Estados Unidos y Canadá y la zona de Europa en general tienen un crecimiento mucho mayor, el de Latinoamérica, el de Asia, Pacífico, Medio Oriente y obviamente el de África. Entonces, en general hemos visto que de hecho va a haber una mayor reactivación y debería haber una mayor reactivación en estas economías antes que las economías latinoamericanas de Asia, Pacífico y Medio Oriente, por el tema de que la vacunación es mucho más elevada de las dos dosis, ¿no? Ahora, si lo vemos en el lado de la derecha ya para comprobar el crecimiento económico, estamos viendo la recuperación del PBI versus los niveles pre-pandemia. Entonces, cero vendría a ser el punto pre-COVID, ¿no? Las economías todas empiezan en cero. Al 2020 todas caen por el efecto del COVID y al 2021 se recupera. Ahora, muchas veces se pensó que la recuperación del 2021 iba a ser suficiente como para llegar a niveles pre-COVID, pero según la estimación del Banco Mundial no llegaría a ser así. Una de las razones es justamente la nueva variante Delta que les comenté, ha desacelerado el crecimiento económico, ¿no? Incluso estancada algunas economías. Entonces, la recuperación se vería en el 2022. ¿Sería para todas las economías igual? Justamente no. Según las estimaciones, serían las economías avanzadas las que llegarían a niveles pre-COVID al 2022. Las economías en general del mundo llegaría, todavía no en el 2022, probablemente entre el 2023 o sea, sería más probable el 2024. Y vemos un impacto mucho más fuerte en las demás economías, ¿no? MDES, que son mercados emergentes, y LIC, que son mercados de menores ingresos. Ahí vemos más países de África, por ejemplo. Entonces, dentro de todo,
hemos estado viendo eso, que la recuperación es mucho más fuerte en economías avanzadas porque la vacunación ha ido mucho más rápido ahí también, ¿no? Además, la OCDE menciona que en economías emergentes hay una gran posibilidad de quiebras corporativas, tensiones financieras y disturbios sociales, ¿no? Alrededor de la vacuna y en general alrededor de los bonos y demás inyecciones fiscales que tiene el gobierno para poder solventar o por lo menos ayudar a la gente que se ha visto afectada, ¿no? De hecho, mientras la economía es más informal, más le afecta el tema del COVID también, ¿no? Menos posibilidades tienen de acceder a un sistema de salud. Entonces, todas estas razones terminan generando también que las economías emergentes se vean más golpeadas que las desarrolladas. Ahora, para comentar directamente el tema de la inflación, y esto ya es algo de los últimos meses, de hecho hay una marcada variación en las perspectivas de inflación que han aumentado considerablemente en Estados Unidos, en algunas economías emergentes, en algunas todavía se mantiene relativamente bajo o por lo menos menor. Estados Unidos está sobre el 5%, Perú también. En las economías euro no llega a ese nivel, más o menos están en 3-2%. Entonces, de hecho, les quiero comentar un poco por qué. En el gráfico de la izquierda, para empezar, bueno, más o menos la inflación estadounidense ha venido cayendo en el último mes, pero en general se mantiene sobre 5, esto por el rápido crecimiento económico que han tenido. Inflación trimestral a 12 meses, dentro de los gráficos de la derecha, el que está al medio, ha venido, la inflación trimestral ha venido con mucho más rapidez en Reino Unido, Estados Unidos, se espera que Alemania también crezca bastante, y bueno, en el lado de la derecha se espera que también la inflación suba recién al 2022, ¿no? Va a ser mucho más rápido la subida en mercados desarrollados, por un tema de aumento económico también, ¿no? ¿Qué cosa es la inflación como tal? La inflación como tal es la variación de precios que tiene una economía, la rapidez con la cual aumentan los precios en una economía, ¿no? Entonces, si aumenta la inflación, un 5% se quiere decir que los bienes han encarecido un 5%, ¿no? Te cuesta 5% más pagar lo que pagabas un año antes, por ejemplo, ¿no? Entonces, razones por las cuales ha aumentado la inflación por restricciones en la oferta. Pasa que muchas empresas, por el tema del COVID, han venido bajando la oferta de productos porque había mucha menos demanda. Y como esta reactivación ha sido bastante rápida, se habla de recuperar 11 puntos del PBI en 2 años, entonces las empresas no han podido llegar a ofrecer nuevamente la misma cantidad de productos. Entonces esto ha hecho que haya una escasez de productos, y es algo que vemos, por ejemplo, con los chips, ¿no? Hay muchas más industrias que están pidiendo chips ahora que antes. Entonces no solamente es la reactivación, sino es la mayor demanda que hay en los últimos meses. Entonces esto lo que hace es que haya menos bienes, ¿no? Que haya un desequilibrio entre oferta y demanda, y eso termina haciendo que los precios suban. Luego, otra razón es la comparación interanual fuerte. De hecho, la inflación estaba cerca de cero en el año pasado por el tema del COVID. Entonces, en ese sentido, porque no había demanda, ¿no? Entonces, en ese sentido, eso también afectó a que la inflación se vea mucho más abultada ahora. Los commodities apreciándose, empresas vuelven el aumento del precio final. ¿Qué es lo que pasa con esto? De hecho, lo que estamos viendo es el aumento de varios commodities por temas coyunturales o incluso por temas de la recuperación económica, como la recuperación económica que indica. Para tú producir más necesitas más energía, por ejemplo, necesitas petróleo o gas, dependiendo de qué se dedique tu fábrica o la industria en la que tú trabajas. Eso termina haciendo que el precio del petróleo suba, ¿no? Entonces, esto justamente es una de las razones por las cuales el precio del petróleo ha venido subiendo en las últimas semanas. Hay otros, como de hecho el tema de la huelga de tractores que hubo, de transportistas que hubo en Reino Unido. Hay varias otras razones, pero esta es una de las principales. Entonces, ¿qué es lo que hacen las empresas con esto? Cuando ven que aumentan los costos, lo que las empresas les gustaría hacer, y que normalmente pueden hacer, es traspasar todo ese costo extra a precio, ¿no? Entonces, mediante las medidas microeconómicas que puedan manejar, ellos determinan cuál es el aumento del precio debido a la inflación, y eso lo que hacen es aumentar en el precio final, ¿no? Entonces lo que tú compras termina ya indexado por inflación, digamos, viene con este aumento, el 3, 4, 5% por inflación. Entonces, esta es una de las razones por las cuales también se observa mucho más alto, ¿no? O por las cuales los commodities terminan afectando los precios de los bienes al final. Y la última, que es la recuperación económica, que llega al aumento de planillas. Cuando tú tienes una recuperación económica, esto hace que, como se menciona, nuevamente aumente el número de personas que van a trabajar en una economía. Esto termina aumentando que haya mayor competencia, y eso termina siendo, digamos, con la inflación aumentando, termina siendo que hay un encarecimiento de bienes. Y cuando los bienes se encarecen, para poder tú compensar eso necesitas un mayor sueldo. En teoría,
deberían de aumentar de alguna u otra manera ambos. Entonces, de hecho, eso también genera que haya más presiones sobre la planilla, sobre el aumento de los salarios, ¿no? Para poder compensar la primera variable que es la inflación. Entonces, dentro de todo esto termina haciendo que la inflación no solamente sea más alta, sino que se vea mucho más difícil de poder hacer que baje, ¿no? Y al final eso termina afectando a las economías y a las empresas directamente. No a todas, sin embargo, es lo que voy a intentar comentarles ahora. Resultados de Estados Unidos en términos de capitalización. Este gráfico de aquí lo que hace es comparar las acciones del Nasdaq con las acciones del Russell 2000. Como mencionó Patricio, el Russell 2000 viene siendo nuestro benchmark, son las acciones Mid Cap y Small Cap, que están dentro del Russell 3000, o sea, dentro de Estados Unidos. Las empresas pequeñas y medianas, para ellos pequeñas y medianas que son que están dentro de este índice, comparado con el Nasdaq 100, que son las más grandes, ¿no? Y todas tecnológicas, de mucho mayor valor, ¿no? En Nasdaq 100 están Microsoft, está Netflix, están Tesla, están todas estas acciones. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Las variaciones que ven verdes es cuando el Nasdaq ha rendido en una semana mejor que el Russell 2000. Y cuando la barra es roja, quiere decir que eso de ahí es cuando el Russell rinde mejor que el Nasdaq. O sea, el Russell ha subido más que el Nasdaq, ¿no? Si vemos las 4 últimas barras de la derecha, vemos que están las 4 rojas. O sea, hay un sentimiento en el cual se observa que el Russell 2000 ha rendido mejor que el Nasdaq. ¿Por qué ha rendido más? Eso es lo que voy a tratar de comentarles. Primero, para empezar, las empresas de pequeña capitalización normalmente son empresas procíclicas, es decir, dependen de una variable en particular para crecer y, de hecho, al último trimestre en general, la mayoría tienen un número de ventas más alto. No es el caso de todas, pero normalmente se consideran procíclicas. Se benefician de perspectivas de crecimiento económico a mediano plazo, mucho más que incluso las economías, las compañías más grandes. Lo que pasa con las small caps es que normalmente están en mercados nicho, muy chiquitos, innovando algún tipo de producto nuevo. Entonces, cuando hay un crecimiento económico, se abre la posibilidad de invertir en este nuevo nicho. Entonces, tiene la posibilidad de entrar a un mercado nuevo, mucho más, con mucha más velocidad, ¿no? Y captar más participación de mercado. Entonces, esta es una de las facilidades de las small caps. De hecho, los efectos de la mayor inflación afectan principalmente a las grandes empresas, así como a las empresas de mayor apalancamiento a largo plazo. Como vimos, la inflación afecta en las nóminas, ¿no? Y las acciones mucho más grandes tienen nóminas y planillas mucho más grandes también que cumplir, ¿no? Que llenar. En el caso, por ejemplo, de Amazon, hoy día se ha visto una noticia en la cual ellos van a terminar aumentando el salario para poder llegar a totalizar o a solventar, a sanear la demanda que estaría viniendo, que es bastante fuerte en el último trimestre, ¿no? Normalmente, por temas cíclicos, el último trimestre es de mucho mayor gasto entre noviembre y diciembre. Entonces va a haber muchos más envíos de Amazon. Lo mismo pasa con FedEx. Entonces lo que ellos terminan haciendo es captar mayor gente por ese periodo de tiempo en particular, por el último trimestre, ¿no? Son únicamente personas que entran momentáneamente cuando hay un desequilibrio y aumenta la demanda. Entonces, como ya ahora la planilla ha subido y los salarios vienen aumentando, eso termina haciendo que les cueste mucho más adoptar nuevas personas, ¿no? Que entren nuevas personas al negocio. Entonces, eso les cuesta más a las empresas y eso es lo que termina haciendo que no sean tan rentables, ¿no? Siguen siendo rentables, pero un poco menos en ese sentido porque tienen mayores costos. Entonces, acá es donde vienen las empresas pequeñas y medianas que no tienen tanta carga de planillas y que no les afecta tanto el tema de la inflación en este sentido. Además, las empresas que voy a comentarles van a ser empresas que tienen apalancamiento cerca a cero, si no es que cero. Es decir, no tienen deuda a largo plazo. La única deuda que tienen es, por lo general, capital de trabajo, lo que involucra únicamente un año de trabajo, ¿no? En este periodo 2021-2022. Entonces, más o menos de esa manera voy a tratar de organizarlo y más o menos de esa manera va a estar segmentada la cartera. Son acciones pequeñas, con proyecciones de crecimiento fuertes y que no tienen el riesgo de poder ser, de ir a bancarrota, ¿no? Porque no tienen deuda. Entonces, de hecho, es más única, o sea, es únicamente patrimonio lo que entra en estas empresas, ¿no? Ya, entonces esta es la cartera de oportunidad, estos son los valores. Después voy a exponerles directamente qué es lo que hace cada una de ellas, pero ahorita como para mencionar es Latch, AppHarvest, Dotmatic, Blink Charging, Alot, Axelis y Super Microcomputer. Ya, entonces a la derecha está más o menos lo tengo segmentado por la industria en la que se encuentra, tecnológica,
tecnología 40%, consumo discrecional 20%, comunicación 20%, industrial 20%. Lo que se encuentra abajo es el gráfico de la cartera versus el benchmark. Acá es donde quiero que observen la rentabilidad tan potente que puede tener una cartera de este tipo. Al inicio del 2020 la cartera podía valer, haciendo una simulación, 170, 160, y en un mes, en más o menos mediados de febrero, mes y medio, la cartera va a valer casi el doble, ¿no? Entonces llegando a 300. Entonces esto por aumento de los precios de los valores que se encuentran ahí, ¿no? Entonces esta es la fuerza que puede tener una cartera de este tipo, una rentabilidad de casi 100% en 2 meses, como mucho, ¿no? Pero claro, si mantienes esas acciones después de un ciclo bajista, que es lo que va a terminar haciendo que la cartera pierda 30-40% en semanas, si no es que días, ¿no? Entonces es mucho timing para poder saber cómo entrar en estas acciones, porque las agarras mal y puedes perder 30-40%, las agarras en un buen momento y pueden subir 50, 60, 70%, ¿no? Entonces, esa es un poco la volatilidad que quería mostrarles y por eso es que se diferencia de las otras, porque las otras tienen una variación pues, de 5, 10, 15, 20% como mucho. Esta es 100% en un mes, ¿no? Entonces, de hecho, ha venido creciendo en el año, ha tenido un crecimiento en el año, pero de hecho es mucho más volátil, ¿no? Hay mayor incertidumbre en el valor de la cartera. Ok, para comentarles acá cómo sería la primera acción se llama Latch. Es una acción que, como está en el gráfico de la izquierda, a lo que empezaba a hacer o lo que había empezado a hacer la acción únicamente eran puertas automáticas con sensores al principio. Entonces lo que tenían eran los cerrojos en los cuales tú le podías poner un código y con eso entrabas, ¿no? Esos fueron los primeros productos que ellos tenían. ¿Cuál es la innovación que ellos tienen? Latch OS, que es lo que les menciono abajo, que fue creada en septiembre del 2020, que es una app que se desarrolló como un sistema que maneja usuarios, dispositivos y capacidades de un edificio como tal. Entonces ya no únicamente es la puerta como era antes, ¿no? Se creó como una solución de hardware y software de integración vertical para puertas de acceso, esa fue la razón de ser, y luego busca diversificarse hacia IoT, que es Internet of Things, o el Internet de las cosas, ¿no? Donde todo se vuelve smart, ¿no? Los refrigeradores, por ejemplo, las lavadoras, y todo lo puedes controlar de tu dispositivo, ¿no? Las empresas que están ahí, Google, Honeywell, UPS, son empresas que trabajan con Latch, que tienen partnerships con Latch, porque Latch necesita estos productos también para ofrecer pues, el mix dentro de los apartamentos, que es donde ellos trabajan, ¿no? Acá para enseñarles más o menos la plataforma, que es lo que está a la derecha, el gráfico de la derecha de los dos celulares. Living Room, entonces ahí lo que tú puedes hacer con Latch es controlar el nivel de las luces que hay, o sea, qué tan fuerte es, qué tan intensa es la luz en cualquier habitación en la que tengas, o sea, los focos, todo eso está integrado al sistema. Cambiar la temperatura del termostato, y en general es uno de los beneficios que normalmente se viene ofreciendo también a los nuevos apartamentos, ¿no? Desde el 2019, 1 de cada 10 edificios y 3 de cada 10 nuevos departamentos de Estados Unidos se construyen con productos Latch. O sea, ya de por sí viene con esta manilla inteligente y con todo el sistema integrado para que tú puedas controlar todo eso únicamente con el celular. A reporte del tercer trimestre, se mencionó que ellos reportan un poco antes, se mencionó que se elevó el guidance para el 2021 a un rango de 325 millones a 340, ese es el rango. Al segundo trimestre se espera de 290 a 325, o sea, han saltado un poco en el guidance. Algo también importante, de hecho, digamos, la funcionalidad que tiene el Latch es que en Estados Unidos, al menos, tú puedes autorizar pues, que se abra la puerta de tu casa con únicamente este producto. Entonces puedes pedir que te hagan un envío o que te lleven algo a tu casa, algún producto que tú deseas, ¿no? Abres la puerta, viene alguien, te deja el producto, la cierra y ya. Entonces, esa es una de las funcionalidades que puede tener esta plataforma, ¿no? De Latch. Y es por eso que se viene expandiendo para poder nuevamente linkear a más productos dentro de su misma plataforma, ¿no? Básicamente todo relacionado al tema de la seguridad. Porque también tiene sensores, ¿no? Entonces, de esa manera también puede controlar lo que está ocurriendo en los lugares en los que está instalado, en el mismo departamento, ¿no? Entonces, es por eso que también es bueno, digamos, vender con estos productos ya puestos en los departamentos. Ahora, lo que voy a hacer es, en la parte de abajo, voy a ponerle cuatro viñetas de lo más importante que vea, positivo y negativo, que vea dentro de las compañías, en términos de lo fundamental que veo.
El retorno en los últimos 7 días devuelve la acción a un precio de entrada a mercado. Ha terminado teniendo una caída relativamente fuerte en los últimos días, pero aún así tiene una rentabilidad de 5.23% en el año. O sea, de todas maneras, incluso con caídas fuertes, la acción devuelve un crecimiento interno positivo. El consenso de las ventas estimadas para el 2021 sería del 63-67%, mientras que la industria crecería únicamente en 9.8%. Entonces, de esa manera, se observa que la compañía debería tener crecimientos de ventas bastante explosivos, ¿no? Ahora, de hecho, este tipo de empresas que son relativamente nuevas, Latch está desde el 2017 y desde el 2020 recién creó este sistema que les comento. Entonces, es que tienen pérdidas netas, pero como les mencioné, no tienen deuda. Entonces, únicamente lo que tienen que hacer es ampliar el cash, eso probablemente con mayores aportes del patrimonio, que ya han venido haciéndose en los últimos años, y de esa manera podrían rentabilizar la compañía, ¿no? O por lo menos aguantar las pérdidas que puedan tener. Bueno, como les menciono, esta compañía tiene una deuda de cero en el momento y ha sido cero en los últimos 5 años. Sus activos a corto plazo son de 496.2 millones de dólares, que superan a los pasivos de corto plazo de 20.3. Entonces el capital de trabajo es bastante alto como para que pueda solventar este tipo de pérdidas anuales que pueda tener, ¿no? Y obviamente tiene un flujo de caja positivo gracias a esto. Entonces, y el último que es un ratio de múltiplos que es 3.3, ese ratio price to books o precio sobre libros, está muy por debajo de la industria de US Software, que es donde se encuentra, que está en 7.3. Entonces, esto te permite saber que una acción está subvaluada o que está barata con respecto a su benchmark o con respecto al sector en el que se encuentra, ¿no? Menos de la mitad. Entonces, esto te indica que por spread únicamente debería tener un crecimiento en el corto o mediano plazo, además de la perspectiva de crecimiento que tiene que ya les mencioné. AppHarvest, esta es una compañía, todas tienen como que un sesgo un poco tech. En el caso de AppHarvest, básicamente es una empresa de agricultura. Este es el invernadero llamado Morehead. Es una granja, no parece, pero es una granja, porque lo que ellos hacen es, dentro de las instalaciones, crean bueno, buscan hacer crecer embrios de manera casi automática, ¿no? Ellos tienen una adquisición bastante importante que es de una empresa de robótica. Entonces son los robots quienes terminan haciendo el proceso mucho más eficiente de producción, ¿no? Desde las semillas hasta la cultivación del producto. Lo que ellos producen ahorita es únicamente tomate. Y solamente tienen un invernadero que es el que está aquí en Kentucky. Rinde 30% de lo que una granja común en términos de ventas anuales. Entonces, de hecho, es bastante más fuerte que la competencia común, digamos, o la más de las granjas normales, ¿no? Ya ha empezado a realizar envíos de tomates orgánicos a Walmart, Kroger y Publix, que son empresas de retail bastante grandes, ¿no? Walmart, que es la más conocida. Entonces, de hecho, tiene ya un porcentaje de ventas que debería de ir directamente hacia allá. Ahora, algo para observar, así es como se ve, por ejemplo, los invernaderos por dentro. Esa es la producción que hay, todavía no están los tomates listos, según la foto, pero más o menos eso es como, como está todo ubicado, totalmente parametrizado. La compañía mantiene esta granja que es de 60 acres, espera tener bastante optimista su estimado de tener 12 para el 2025. Obtuvo 464 millones de efectivo a través del SPAC, que es la manera con la que empezó a cotizar. Varias de estas empezó con SPACs. La compañía, al ser intensiva en capital, quema bastante dinero a una gran velocidad, justamente porque necesita una industria muy grande, ¿no? Para poder tener todas las instalaciones creadas y poder funcionar, necesitan de una inversión muy alta, ¿no? Y de mantener esta inversión durante el tiempo. Entonces, esto es lo que termina debilitando un poco las expectativas de la acción. ¿Por qué? Porque ellos esperan tener 5 invernaderos para finales del 2021 y la opinión de los inversionistas es que no van a llegar a eso justamente porque es bastante intensivo en capital y eso se come las inversiones que puedan ellos hacer en el corto plazo, ¿no? Sin embargo, es una empresa que según los consensos y según el crecimiento de ventas que ha tenido, debería tener una utilidad esperada del 33% versus el 11.2% de la industria para lo que sería el 2021. Entonces, dentro incluso del 2022 y 2023, debería siempre de estar mejor que la industria, ¿no? Y algo que le permite crecer más AppHarvest es que de hecho reduce el gasto del agua en un 90% versus la competencia. Entonces, si bien es mucho más intensiva en capital, en márgenes es de las mejores porque justamente gasta menos, ¿no? Y vemos que de hecho este es uno
con el tema de energías verdes y un poco con este sistema ya de más de reconocimiento de lo que es el cambio medioambiental, podemos ver que va a haber mucho más interés por ese tipo de productos, ¿no? Que no gastan tanto los recursos naturales. Y bueno, el ratio deuda sobre patrimonio se mantiene en 16.2%, que es la verdad bastante bajo, indicando que la solvencia es bastante bien regulada por la compañía, ¿no? A pesar de que es intensiva en capital, al final no debería tener tantos problemas, ¿no? Ahora, de tener cuatro nuevas granjas para el 2021, esa es una de de las acciones que más ha caído justamente por esto, por las expectativas de que no llegue, pero en el caso de que pueda llegar, esa es una de las acciones que debería tener un crecimiento más explosivo de todos, ¿no? En la anterior diapositiva les puse que era como más de 40% de upside, únicamente llegando a los estimados que estaban planeando, ¿no? Entonces, dentro de todo, es mucho más, esta es de las más growth, porque depende directamente de ese tipo de inversiones que se vayan a realizar. Y como les comenté, de hecho es bastante solvente por el momento, entonces la posibilidad de que caiga es bastante poca, ¿no? Entonces, justamente por esto que ya estamos viendo un precio bastante barato, que estamos viendo que la acción ya ha corregido todo lo que debería corregir por expectativas, y que al final por márgenes se va a sostener en los resultados de este trimestre, es que veremos que podría crecer en el mediano plazo, ¿no? Todas estas acciones van a entrar con un estimado de 1 a 2 meses, hasta 3 o 4 meses, dependiendo, esperando los resultados de este tercer trimestre, ¿no? En el caso de Harvest, por ejemplo, no reporta. En el caso de Latch sí reportó antes, entonces tendría que pasar todavía un par de meses para que vuelva a reportar y veamos cómo han venido los resultados, esperando que vengan con mejores expectativas de crecimiento, ¿no? Con mayor rapidez de aumento, de aumento de ventas. Bueno, eso es lo que les quería comentar con AppHarvest. La siguiente es PubMatic. Básicamente es una página web, lo que permite hacer es linkear a los creadores de aplicaciones con los consumidores finales, ¿no? Sean personas, en el caso de que sea una aplicación, digamos, un juego, o digamos alguna aplicación que en general vaya hacia direccionado hacia las personas, o bien si es que es un sistema de la nube que viene direccionado hacia compañías, ¿no? Para que ellos puedan automatizar proyectos o automatizar procesos. Entonces, esos dos son los dos tipos de aplicaciones y de desarrollos que PubMatic lo que hace es captar, y de ahí les hace el marketing y los vende por medio del software que ellos tienen. Entonces, más o menos de esta manera, Programmatic Advertising es donde está el sector, que vemos un crecimiento bastante fuerte. Crece, según Research and Markets del mercado, crecería el mercado de 5.2 billions al 2020 a 33.7 billions para el 2027, un crecimiento del 30% más o menos anual. Entonces, de hecho, de esta manera vemos un crecimiento bastante fuerte dentro de este sector, que de hecho con la mayor digitalización y con un mayor desempeño dentro de economías, dentro de compañías de medianas y pequeñas que han venido digitalizándose debido a la pandemia, vemos que podrían tener un mercado mucho más grande en los próximos meses. Para comentarle los números sobre PubMatic, bueno, completó su IPO al final del 2020, está yendo bien a medida que la economía se reabre gradualmente y el gasto comercial en marketing comienza a acelerarse. Se ha asociado ya con 114 canales de TV, desde 80 canales del trimestre pasado, justamente para hacer el marketing y poder demostrar o bien mostrar las aplicaciones en las que ellos han tomado, de comillas, para poder vender, pues, ¿no? Entonces ellos se dedican justamente a eso, ¿no? Y ese es el ciclo de negocio, que es el gráfico que está a la izquierda. Están quienes hacen las apps, ¿no? Los developers o los desarrolladores, trabajan con PubMatic, que es el que tiene la infraestructura de la nube y que les ayuda a venderlo, ¿no? Entonces se lo vende a agencias, se lo vende a plataformas que buscan, ¿no? O que demandan ese tipo de aplicaciones, o advertisers de frente, ¿no? Que es televisión y todo eso, este segmento digital y tal. La compañía no tiene deuda a largo plazo, el capital de trabajo supera los 155 millones de dólares en activos, los activos de corto plazo equivalen a 331.6 y los pasivos la mitad, casi. Entonces, de hecho, esto demuestra que la compañía no viene quemando caja con tanta velocidad en los últimos meses, ¿no? De hecho, no requiere tanta industria porque es más desarrollo digital. El crecimiento interanual de las ganancias fue de 1.686% versus la industria de media, que estuvo en 96.3%, entonces de hecho ha crecido mucho más rápido que la industria. De hecho tiene algo que también es importante, es el tiempo de trabajo de la gerencia, es decir,
porque este es un indicador de qué tan comprometidos están con la compañía, digamos, de alguna manera, porque este es un segmento muy intensivo en competencias, ¿no? Debido a que cada vez hay más advertisers, cada vez hay más competencia por poder vender los productos que salen, cada quien está sacando una nueva plataforma, ¿no? Lo podemos ver con el streaming, por ejemplo, que todas las empresas buscan sacar una plataforma y darte un servicio interanual para generar ganancias mensuales. Entonces, más o menos eso es lo que termina siendo que sea importante también tener ese tipo de variables en cuenta. Y por último, el margen neto de la empresa que equivale a 10.5%, que aumenta intertrimestralmente desde 6.4, que fue el primer trimestre del 2021. Entonces, de esta manera también les muestro que viene creciendo eficientemente, ¿no?, la compañía, reduciendo costos, aumentando en ventas. Internamente ha tenido un crecimiento bastante más fuerte. Y eso es lo que vemos con respecto a esta compañía al corto o mediano plazo, todas esperando más o menos el reporte del tercer trimestre a cuarto, dependiendo de qué momento repartan, porque las empresas no reparten siempre el mismo día, ¿no? Hay empresas que ya han repartido el año fiscal del 2021 y estamos en octubre, entonces todo depende de cómo repartan. Eso es lo que hay que tener en cuenta también. Bueno, Blink Charging, que es una empresa, así como se puede observar en el gráfico, básicamente lo que hace es, así como hay grifos, ¿no?, de petróleo, Blink Charging es lo mismo, pero con energía eléctrica. Ha tenido ventas de 6 millones de dólares el año pasado. Cuenta con más de 190.000 clientes que están suscritos o que son clientes comunes, porque de hecho para entrar a este tipo de plataformas necesitas el celular para poder indicar el proceso que vas a realizar, ¿no?, de carga vehicular. Hay más de 24.000 estaciones EV en Estados Unidos, Blink, ¿no?, para vehículos eléctricos. Entonces, la empresa es propietaria, operadora y proveedora de equipos de carga de vehículos eléctricos y servicios de carga en la red. La compañía ofrece equipos de carga de vehículos eléctricos residenciales y comerciales. Permite a conductores de vehículos eléctricos recargar en varios tipos de ubicaciones. Ahora, algo importante con Blink Charging es que ha tenido, bueno, dos cosas. Una que es la adquisición de Blue Corner, un operador europeo de carga de vehículos eléctricos y propietario de más de 8.700 puertos de carga, puertos o grifos, digamos, como se le conocería aquí. Entonces, básicamente esto indica que, o sea, el pronto crecimiento que podría tener al abrirse al mercado europeo, que es tan o más intensivo en autos eléctricos que Estados Unidos. No, incluso hay muchos subsidios en Estados Unidos, un subsidio alemán, por ejemplo, recuerdo, que es justamente para autos eléctricos y para energías renovables. Entonces, en ese sentido, es mucho más fácil poder entrar en este tipo de mercados que ya de por sí apoyan el sector, ¿no? Se resalta además un acuerdo con General Motors para ofrecer a clientes de vehículos eléctricos de GM acceso a los sitios de carga Blink Charging. Esto siguiendo el programa de GM o de General Motors llamado Ultimate Charge 360. Entonces, de esta manera, ¿qué es lo que se busca hacer? Se busca primero que nada hacer crecer este tipo lo llamamos de puertos o grifos. Lo que pasa en Estados Unidos es que una de las razones por las cuales todavía no entran con tanta fuerza los vehículos eléctricos es porque es bien difícil encontrar uno, pues no es como los grifos que los encuentras cada 3 o 4 esquinas. En el caso de los puertos de energía eléctrica, hay mucha más distancia entre uno y otro, y siempre está el miedo de qué pasa si es que se te acaba la carga eléctrica hasta que llegues al siguiente, ¿no? Entonces, este es uno de los problemas, la infraestructura alrededor de esto. Es por esto que General Motors sale con una de estas, con esta propuesta que es Ultimate Charge 360, que te da la posibilidad, ¿no?, de saber en dónde puede haber un puerto hábil, ¿no?, el más cercano, para saber a dónde puedes ir y más o menos cuánto te demora y si es que llegarías. Entonces, en ese sentido, de esta manera, esto también le ayuda a crecer a la compañía. Ha instalado 3.264 estaciones de carga de vehículos eléctricos comerciales y residenciales en el 2021 versus 380 en el segundo trimestre del 2020, indicando el rápido crecimiento que ha tenido la industria americana. Tuvo un crecimiento de ventas de 177%, esto para el segundo trimestre. Sin embargo, de hecho, se ve que la utilidad neta cerró negativa por mayores costos administrativos y compensaciones. De hecho, sí le afecta un poco el tema de, como les mencionaba, el pago de nóminas, ¿no? En ese sentido, esos son los costos administrativos en parte. Y bueno, y compensaciones también. Entonces, en ese sentido, sí es que le ha afectado un poco al margen, y es por eso que las utilidades al final terminó siendo negativas. Pero el negocio como tal, como vemos en las ventas, sí ha venido creciendo, es decir, cada vez hay más puertos, ¿no?, de energía. Se espera que el crecimiento de la compañía sea, según el mercado, 52.2% anualizado versus un 9.7% del mercado. Entonces, esto resalta pues la característica growth que tiene esta compañía, que depende bastante
de esta diversificación o de esta masificación de la energía eléctrica y de los vehículos eléctricos, ¿no? La compañía también mantiene suficiente efectivo para mantener el negocio operativo por 3 años, tomando en cuenta que el flujo de caja sigue reduciéndose, se ha venido reduciéndose interanualmente en 36%. Entonces, esto le devolvería también la suficiente capacidad a Blink Charging para seguir produciendo, e incluso en el caso de que los costos administrativos se mantengan o continúen aumentando, ¿no? Lo cual le da una espalda bastante importante como para seguir operando. Luego, Alot. Esta es otra empresa que es un poco parecida a la primera Latch. Hasta finalizar el 2020, Alot detectó 661 millones de ataques malware alrededor del mundo. Esta empresa empieza como un antivirus, digamos, ¿no? Entonces es un proveedor, se le conoce como un proveedor líder de soluciones de seguridad de inteligencia de redes a personas naturales y jurídicas, o sea, servicio básicamente al principio de antivirus para personas naturales y para las compañías, ¿no? Se especializa en tecnología de inspección profunda de paquetes que permite a operadores de telecomunicaciones monitorear y controlar el tráfico de datos. Esa es justamente una de las especialidades nuevas que ellos tienen. Entonces, primero para empezar, Alert Home Secure, que es lo primero, proporciona servicios de seguridad para el hogar inteligente, que solo se puede proporcionar en red doméstica, en Internet of Things, seguridad de dispositivos conectados, seguridad de red local. O sea, también si es que tienes problemas de Internet, esta es una forma de poder controlar la velocidad que tienes en Internet en tiempo real. Entonces, saber de qué tanto Internet tienes en cada momento, ¿no? Que es bastante importante también, para saber que tienes el servicio que te están indicando que tienes. Esto para cualquier dispositivo que está conectado a la red, ¿no? Puede ser un televisor, puede ser un celular, una tablet. Ya. Algo importante en la compañía es que la crisis de salud de alguna u otra manera, y los despliegues de redes inalámbricas 5G han ayudado a acelerar el crecimiento de Alot. Una mayor dependencia del trabajo remoto ha aumentado la conciencia y la seguridad cibernética, que es justamente la parte Alot Secure, ¿no? Es ese gráfico que les pongo a la derecha. Es una de las partes más importantes de la compañía. Y la segunda, que es Alot Smart, que optimiza la conexión a Internet desde todos los puertos. Es lo que les comentaba que también se desarrolla. No solamente es el antivirus, sino también es la facilidad, la eficiencia en la conexión que tienes tú a Internet. Entonces, de esa manera no solamente sirve como persona natural, sino como persona jurídica para poder determinar qué tan óptimo es el nivel de Internet que tienes, ¿no? O cuál debería ser el mejor también. Entonces, de esta manera podemos ver pues, lo importante que también puede ser ese tipo de empresas, sobre todo con este último sector, que es Alot Smart. Se espera que el crecimiento de las ventas sea de 12.4% por año. Este crecimiento es, digamos, para 2021-2022 en adelante. De hecho, el crecimiento de ventas es relativamente, yo diría, tranquilo para un sector que viene creciendo con bastante fuerza, dado que hemos visto que empresas pequeñas y medianas han empezado a digitalizarse con mayor rapidez, ¿no? Y esto hace que también haya mucho más ataques de virus o de hackers, ¿no? Entonces, el tema de los malwares y en general otro tipo de virus termina siendo mucho más potente el riesgo, ¿no? Para las compañías. La compañía cuenta con más de 20 millones de suscriptores bajo el sistema Alot Secure, o sea, entre personas naturales y jurídicas son más de 20 millones que están suscritos a este servicio de antivirus, principalmente. Tiene un capital de trabajo que se mantiene en 94.9 millones de dólares. Se resalta también que los pasivos a largo plazo son únicamente el 27%, es decir, el restante, el 73% lo pagarían o lo estarían, únicamente sería para el año, ¿no? Entonces es bastante, digamos, no tiene tanto costo a largo plazo en la compañía. Tiene suficiencia de efectivo para sostener el negocio por más de 3 años, luego el último reporte de flujo de caja libre que ha tenido. Entonces, dentro de todo, es una compañía que tiene un buen sector, está creciendo con bastante potencia, está dentro de lo tech que podría venir creciendo en los próximos meses. Es una empresa que no tiene mucho riesgo en general, bueno, ni crediticio, ni tampoco de insolvencia. Entonces, en ese sentido, es una empresa bastante fuerte para ser small cap, ¿no? Como en general las que tratamos de comentarles acá. Otra acción se llama Axelis Technologies, que diseña, fabrica y da servicio de implementación de iones y otros equipos de procesamiento utilizados en la fabricación de chips. Es un poco complicado más o menos entender cómo es esta compañía. A lo que ellos se dedican es a darte la maquinaria, que es el gráfico de la izquierda y el de la derecha, los dos son la maquinaria. El de la izquierda es toda la máquina entera que se llama Purion H200, y lo segundo que es directamente
lo que ayuda a implementar los iones, ¿no? Y es el equipo de procesamiento utilizado en la fabricación de chips. Entonces, lo que ellos hacen es venderle a las empresas semiconductoras lo que hacen chips, ¿no? A AMD, a Nvidia, a Samsung. Entonces, con lo que ellos, o sea, lo que ellos buscan hacer es fabricar estos chips. Entonces, ellos venden los equipos a estas compañías para que los puedan realizar. Bueno, uno de los drivers principales es a medida que los automóviles se vuelven más avanzados y los vehículos eléctricos aumentan de popularidad, el segmento de semiconductores utilizados en el sector automotriz, la línea Burian, que justamente es la de la izquierda, este, conocida por usar o hacer semiconductores para dispositivos eléctricos, crecerá como porcentaje del ingreso total. Es una de las relativamente nuevas que ha tenido la empresa. Ya existe desde el 2013 en Burian, pero de hecho mayores avances sobre chips para la industria automotriz y sobre todo para dispositivos eléctricos es lo relativamente nuevo para la compañía. Por ahí vendría lo más importante, ¿no? Ahora, más o menos así es como se producen, ¿no? Estas son las personas que están usando los equipos de Axelis para fabricar los chips. Esa vestimenta que tienen siempre se visten así, porque vi que hay un problema que puede tener que la suciedad o el polvo puede malograr el chip. Entonces, de hecho, tienen que tratar de mantenerlo más limpio y puro el ambiente en el que trabajan. Bueno, el 24 de agosto el gigante coreano Samsung Group anunció planes para invertir casi 206.000 millones de dólares durante los próximos 3 años, principalmente en semiconductores de Samsung Electronics. Entonces, para esto van a buscar partnerships con compañías que puedan vender el equipo para hacer los semiconductores. Y esta es una de las compañías que son de los clientes más importantes de Axelis. Esta y SMIC, Estados Unidos. Entonces, estas dos son bastante importantes para Axelis porque son las empresas que ellos normalmente venden. Y este tipo de proyectos de mayores inversiones en semiconductores hace que la compañía pueda crecer más, ¿no? Y de hecho, como hemos visto, hay un shortage o hay un choque de oferta en lo que son los semiconductores. Es decir, hay pocos, hay mucha demanda de semiconductores y no hay la cantidad suficiente. Entonces, la compañía que dé el servicio y la infraestructura y la maquinaria para poder crear más semiconductores debería crecer en el corto plazo, únicamente para poder nuevamente lograr el equilibrio de oferta-demanda. Entonces, tanto por drivers únicamente coyunturales como por noticias positivas como la que hemos visto de Samsung Group, la compañía debería crecer en el corto plazo. Ahora, el ratio PER de la compañía es 25.4, es relativamente alto, pero igual es menor al de semiconductores, que ya de por sí ha venido creciendo, que está en 29.9. Entonces, en el caso de que haya caídas o que el sector se estanque, la rentabilidad de Axelis no debería ser menor que la de semiconductores. Luego, en rentabilidad de la acción. Entonces, el margen neto de la empresa llega a ser 11.9%, ha mejorado interanualmente desde 8.3%, indicando mejor resiliencia en la producción. Algo que normalmente pasa es que cuando aumentas de ventas, como estás aumentando mucho en ventas y probablemente te cueste más cada nuevo producto que creas, normalmente los márgenes tienden a caer. En este caso, a pesar de que ha tenido mayores ventas, los márgenes han venido hasta aumentando. Entonces, esto indica que es una mejora bastante saludable para la compañía. Las ganancias en el último año han llegado a ser 74.1%, superando a la industria en 70.8%. Y por último, la compañía mantiene un ratio de liquidez de 4.82, ¿no? Los activos corrientes sobre los pasivos corrientes, básicamente es 4.82 el ratio, indicando una buena posición financiera cortoplacista. Entonces, no indicaría que hay muchos problemas de liquidez o insolvencia que pueda tener la compañía en el ejercicio del 2022. Entonces, en ese sentido, también es una empresa bastante sólida por este lado. Por último, está Supermicro Computers. Esta compañía lo que hace es hacer servidores personalizados para grandes clientes de centros de datos. Es decir, ellos no te van a, o sea, también pueden venderte el CPU así, natural, pero lo que ellos tratan de hacer es vender estos servidores personalizados a cada compañía, ¿no? Si los servidores de Samsung requieren un sistema de algún modo o con algún tamaño en particular, Supermicro Computer lo que hace es personaliza ese servidor que tú necesitas y te lo vende en masa, ¿no? La cantidad que requieras. Entonces, bueno, el crecimiento de ingresos de Supermicro se destacó en los últimos años, tuvo escándalo contable, la empresa ha limpiado sus libros, volvió a cotizar nuevamente en el Nasdaq desde hace un año, ha estado construyendo un negocio, software y servicios para aumentar su negocio principal de servidores, lo que también debería impulsar el crecimiento y márgenes en el futuro. Ahora, para ver más o menos cómo, bueno, estos son los servidores que, por ejemplo, puede vender Supermicro Computer, es una imagen de ellos.
Ellos están a punto de aumentar las ventas más allá de la base de clientes que tenían originalmente. Están completando la construcción de su campus en Taiwán, que es uno de los productores de chips más grandes del mundo. Taiwan Semiconductors es el primero incluso. Segundo viene Samsung Electronics y después vienen algunas productoras estadounidenses, ¿no? AMD, Nvidia me parece que está antes que AMD. Entonces, están completando la construcción de su campus en Taiwán, lo que le permitirá producir grandes volúmenes de servidores en la nube a costos más bajos porque lo van a vender directamente, pues, ¿no? A Taiwan Semiconductors. Entonces, ahí el costo es bastante menor. Ahora, el ratio precio-valor en libros se ubica en 1.7, más bajo que el de la industria en 2.3. Ha tenido un margen neto que ha superado el de la industria en el segundo trimestre del 2021, 3.1 versus 2.5, indicando que tiene una mejor captación de ingresos que la industria. El ratio EBITDA sobre intereses se encuentra en 58.5, es decir, que pueden coberturar los intereses de deuda que tengan de una manera mucho más fácil, porque pueden pagar 58 veces los intereses de la deuda. Y luego, el retorno sobre activos de la compañía, que se encuentra en 5.1%, es el ROA. El ROA es la utilidad neta sobre los activos, la utilidad neta de los 12 meses sobre los activos. Ligeramente por debajo de la industria ubicada en 5.5. Esto es algo negativo para la compañía, pero de todas maneras se resalta que termina siendo positivo para una compañía que es bastante pequeña. Entonces, en ese sentido, esta compañía, como todas las demás, hemos tratado de darles una idea de por qué son buenas oportunidades a corto plazo. Son small caps, son pequeñas, son volátiles, no tienen tantos problemas de deuda, no tienen problemas de deuda básicamente, y son empresas que tienen un driver importante, ¿no? Por lo menos un driver importante en el corto plazo. Esta más o menos ha sido la exposición de esta nueva cartera que estaremos poniendo en la plataforma web y que estaremos actualizando junto con las demás carteras, ¿no? Las dos Estados Unidos sectoriales, Growth Value, la ESG, la peruana y la cartera de ETFs, que también tratamos de darle una mayor volatilidad. Entonces, esa sería hasta ahí la exposición que hemos preparado para hoy. Si es que tuviéramos algunas preguntas, vamos a empezar viendo eso en estos momentos. Bueno, no sé si puedes ver por ahí las preguntas, pero bueno, vamos comenzando con un par. Adolfo nos pregunta cómo se va a ver afectada la renta variable en general y más específicamente por el inicio del tapering. Bueno, eso es algo que nos preguntan, solamente te puedo dar una explicación genérica y César va a ir algo un poco más puntual. En cuanto al tapering, la Fed ya ha comentado que van a esperar a que el mercado le dé todas las señales, de decir que la inflación realmente es de acá para quedarse, que continúe subiendo mes a mes, semana a semana, y que el mercado de empleos tenga la misma fuerza que la tenía hace un par de años. Y bueno, por el lado de los empleos ya la vamos viendo, pero por el lado de la inflación es algo que aún está sobre la mesa. Y bueno, también la Fed comentó que el tapering va a ser bastante gradual. Entonces, si bien van a ir comenzando hacia finales de este año, va a ser un proceso en el que no van a dejar de comprar activos en el día cero, sino va a ser poco a poco y alrededor de septiembre, octubre del año que viene, ya, ya no va a existir este programa de recompra de activos. Otro tema, antes de darle la palabra a César, es el tema de las subida de tasas, que creo que también va un poco de la mano. Si bien la Fed ha dicho que es probable que el mercado tenga tasas un poquito más altas en el mediano plazo, el mercado realmente, es decir, el mundo de los treasuries no lo ha apreciado aún. Recién hacia finales del 2022, comenzando el 2023, los jugadores esperan que haya una subida de 25 puntos básicos en la tasa de referencia. Bueno, vamos a ver cómo va avanzando esto. Pero bueno, César, te cedo la palabra un poco para ver cómo le afectaría la política monetaria a esas acciones. Sí. Algo importante es que, de hecho, hemos visto que ha sido bastante controlado, es decir, no ha sido algo impredecible, no ha movido mucho los mercados en ese sentido. De hecho, siempre hay expectativa por el tema del tapering y por el tema de la subida de tasas que en un momento va a ocurrir, porque de hecho el crecimiento económico ya se ha observado. Entonces, es algo que por lo menos el mercado siempre intuía que podía
de alguna manera haber afectado. No ha afectado tanto lo que hemos visto, justamente porque el mensaje de Powell ha sido, desde los últimos meses en realidad, justamente esperar que las variables económicas todas demuestren que es ya momento de aumentar las tasas. Entonces, en ese sentido, el efecto no ha sido tan alto por el momento. En el caso de que también ocurriera, dependería un poco de las proyecciones que hay dentro de cada compañía, ¿no? Hay empresas que pueden tener una producción estimada a muy largo plazo o a muy corto plazo, depende un poco de más o menos para cuándo se espera la producción o las ventas que vayan a tener, porque al final un aumento de tasas va a hacer que el costo termine siendo mayor para las compañías y que al final, digamos, trayendo valor presente todo, debería ser menor en el caso de que se dé el aumento de tasas, ¿no? Esto a largo plazo. Entonces, de hecho, estas empresas las que estamos invirtiendo son relativamente corto-mediano, con proyectos que ya vienen en marcha. AppHarvest va a ampliar el número de granjas para finales de año. Latch ya tiene esta página web operativa desde el año 2020 y con crecimiento de venta bastante fuerte. Entonces, si no hemos puesto compañías que estén a la espera de hacer algo, sino que ya tienen el proceso o la venta o el proyecto o la innovación en marcha, ¿no? Que ya está funcionando. Entonces, de esa manera creemos que no le afectaría tanto el aumento de tasas porque esto todavía se vería en unos años más. Bueno, otra de las preguntas es, ¿cómo es que PubMatic puede competir contra Google o Facebook? ¿Cuál es su modo? Bueno, para empezar, PubMatic tiene como cliente a Alphabet, que es Google. Entonces, si bien son, por un lado, ambos proveedores de servicios de publicidad, esta empresa maneja un poco más la data de los clientes sobre las predicciones. ¿Quieres un poco ahondar sobre eso? Sí, por ejemplo, en ese tipo de empresas, sí, de hecho, digamos, son pequeñas, entonces no pueden directamente competir con cosas como Google o Tesla en el sector automotriz, pero algo que es bastante especial es que tienen partes nicho, es decir, sectores que son dirigidos únicamente a ellos, en donde ellos buscan especializarse, ¿no? Entonces, por ejemplo, Blink Charging tuvo ya este partnership con General Motors para poder tener un desarrollo conjunto. En el caso de PubMatic, no va a competir directamente contra Google o contra otros advertisers, porque esos son mucho más masivos. Lo que intenta hacer PubMatic y este tipo de servicios es una plataforma principalmente business to business. Entonces, de esa manera lo que ellos hacen es, digamos, viene una persona con una aplicación que han creado. Ellos lo que hacen es toman esta aplicación, la añaden a su portafolio y este portafolio lo lanzan con los clientes que ellos ya han observado, ¿no? Que ya son el mercado nicho que ellos tienen. Entonces lo comparan y si es que termina siendo relativamente parecido, mantienen ahí el programa y buscan hacer un programa de marketing después para poder venderlo dentro del mejor postor, una especie de subasta, algo así. Entonces, esto es lo que pasa con este tipo de desarrollos que son mucho más seguros, ¿no? Entonces, si bien ellos toman esto, en el caso de que más o menos se acerca a lo que ellos comúnmente venden. Entonces, depende un poco del origen de la aplicación o del origen de la innovación, de la aplicación en la nube, para saber si le conviene o no a este tipo de compañías adoptarlo y después de adoptarlo hacer el proceso de venta, ¿no? Que es lo que termina generando costos al final. Y entonces, más o menos de esa manera viene el desarrollo de Pragmatic. Es bastante más especializado y directo, ¿no? que Google, que es mucho más masivo, Facebook, que es para todos básicamente. A ver, aquí hay otra pregunta de Michael. Bueno, por un lado, ¿quieres saber cuáles son las ideas claves para poder establecer el portafolio de referencia? ¿Y cómo se pueden comprar esas acciones a través bueno, en Perú, para aprovechar el tema de los impuestos? Bueno, las acciones estas las puedes adquirir a través de Renta 4. Desde la página web podemos adquirirlas porque están listadas en Estados Unidos, uno de los mercados que tenemos acceso directo. Por el lado de los impuestos, me parece que no están listadas en la Bolsa de Lima, así que aplicaría como renta extranjera. Bueno, más bien sobre el tema de las ideas, César. Sí, bueno, solamente para comentarlo un poquito ahí, sí, como son empresas pequeñas, pues no tienen esta capacidad de poder invertir, de tener ADRs en otros países, ¿no? No es como Tesla, Bank of America o Facebook que pueden tener aquí en Perú, pero algo importante con esas acciones es que, digamos, Facebook te rinde 5%, entonces es poquito, ¿no? Incluso cae a veces.
Entonces, estas compañías son mucho más explosivas, entonces pueden tener una rentabilidad muchísimo mayor. Entonces, digamos, al final el tema de los impuestos, dependiendo de dónde has invertido y si ha tenido buen timing, pues tendrías una buena rentabilidad. Ahora, los parámetros para establecer esta cartera, principalmente es que tienen que ser small caps, entonces alrededor de 2 billions de market cap, alrededor, algunas pueden haber subido un poco, otras haber caído un poco más. Otra cosa en particular es que tienen una innovación ya probada, creada, lista. Entonces no es como Nicola, por ejemplo, que puede tener una excelente planificación para hacer autos eléctricos, pero que todavía no lo tiene. Entonces ese tipo de cosas hemos tratado de reducir. Todas tienen ya un proyecto o algo creado, un producto que ya se vende y que funciona, ¿no? Porque las ventas vienen aumentando interanualmente. Y por último, son empresas que tienen deuda cero o bien cercana a cero, cosa que reducimos este riesgo de insolvencia que es inminente para empresas pequeñas, ¿no? Que rinden mal un año y con la deuda que se les viene, pues pueden acabar en quiebra o bancarrota. Entonces entramos con acciones que no tienen deuda, que no tienen o que tienen deuda cercana a cero, entonces no les afecta ese tipo de riesgo, ¿no? Otra pregunta de Alexis. Bueno, menciona que algunas de estas empresas no tienen beneficios, es decir, tienen pérdidas. ¿Qué criterios usamos para saber que están a buen punto de entrada? Sí. De hecho, como son empresas pequeñas y son relativamente nuevas, tienen 4 o 5 años, entonces normalmente empiezan con pérdidas, ¿no? El flujo de descontada de caja normalmente empieza con pérdidas por la inversión inicial. Ahora, dentro de este tipo de empresas, por ejemplo, no puedes usar un PER porque te sale negativo, entonces no tiene mucho sentido. Si quieres ver múltiplos, uno de los que yo he usado, por ejemplo, es Price to Books, porque tiene patrimonio. Entonces tú puedes ver el precio sobre el patrimonio que ellos tienen para determinar cuál está más barata que otra, ¿no? Esa es una de los determinantes que puedes tener, múltiplos, que no involucren utilidades necesariamente, sino algún valor del activo, en general del estado de situación financiera. El principal es el price to books, es el que más se usa, o el otro que es únicamente dirigido hacia las ventas, que es price to sales, ¿no? Entonces puedo usar esos dos múltiplos para determinar en qué punto está uno más barato que los otros. Otro punto es ver en puntos técnicos cuáles son los mínimos, los soportes y las resistencias, que es justamente lo que hemos tratado de ver también para poder analizar qué empresas poner en la presentación y que sea en la cartera inicial, ¿no? AppHarvest, por ejemplo, ha sido la empresa que, como les comentaba, es la que más ha caído. Entonces, fundamentalmente vemos que tiene valor, que es lo principal, y segundo, vemos cuál sería el precio mínimo o el precio al cual creemos que podría ser el mínimo para poder entrar, ¿no? Entonces, dentro de eso, juntando con los principales múltiplos que hemos comentado y más o menos esperando, sobre todo viendo pues que insolvencia no sea nada problemático para la compañía, terminan siendo oportunidades de inversión. Bueno, sería todo, me parece. Gracias por la atención a todos, que tengan buena tarde y bueno, ya los dejamos, ya nos excedimos por la hora. Nuevamente, gracias por participar. Muchas gracias por participar, ya estamos comentando nuevos webinars en las presentaciones. Cuídense todos.